Leyenda. Vamos a reaccionar a una leyenda. Definitivamente de las más grandes que nos dio la música. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro viernes de reacción. Hoy vamos a reaccionar y analizar la voz de Kurt Cobain, cantante de Nirvana y gran leyenda. Hice una encuesta en la sección de mi comunidad, les puse varias opciones de grandes cantantes del rock, de la escena del rock y del grunge. La mayoría de los votos se los llevó Kurt y bueno, vamos a reaccionar a él. Me parece que una buena presentación para analizar la voz de él es en el MTV Unplugged, porque ahí la vemos un poco más cruda la voz. Vamos a estar reaccionando a The Man Who Sold the World, que en realidad es una canción de David Bowie, y la verdad que la versión que hizo Nirvana es genial, me encanta. Ahora, como no le hace justicia esa canción solamente a la voz de Kurt Cobain, me parece que estaría bueno que, además de esa, que también escuchemos un poquito de Come As You Are. Bueno, vamos a empezar ya, la verdad es que me hace mucha ilusión, me encanta analizar voces del rock. Déjame en comentarios a qué más cantantes te gustaría que analice. Los que puse en la lista de la encuesta, en algún momento me encantaría hacer videos sobre ellos porque admiro mucho a todos, así que en algún momento van a estar, pero igual déjame en comentarios qué otros cantantes te gustaría. Antes igual de ir a la reacción, ya sabes que si aún no estás suscrito es un buen momento para hacerlo. Puedes apretar la campanita si te enteras cada vez que subo un nuevo video, y un like y un comentario a este video sabes que ayuda un montón. Ahora sí, vamos. Que siempre tuve de Kurt Cobain fue que me pareció siempre una manera de cantar como con fiaca, con flojera. We pass upon the star. Pero en el buen sentido, a mí me encanta cómo le queda. Es una voz que tiene bastante componente de twang. Was when. Lo estoy marcando mucho a propósito, pero está medio metalizada, metálica en la voz, que es por el twang. Y una voz así como medio fiaca, medio flojera. Tal vez le escuchemos bastante vocal fry, que es el sigamos. Claves de la voz de Kurt, el twang. Y después están esas desconexiones que la vas a escuchar mucho en él. Por ejemplo, cuando dice Spoken to. Podríamos decir que son como flips, tal vez, que son como esas desconexiones rápidos de modo vocal. Se escucha como un quiebre, como un gallito. Hay algo de silbidación, como una distorsión medio, pero con aire. Es leve la distorsión todavía, luego seguro la pone más. Pero hay una voz un poco rotita, sucia, que es como es aire saliendo entre su voz. No, ahí surge más la distorsión. Oh, no. En el no aparece una distorsión mucho más presente, que pareciera que es la distorsión de los pliegues falsos. Hay varios tipos de distorsión. Por un lado tenemos distorsiones que tal vez son, se les dice glóticas, que vienen de la glotis, digamos, podríamos decir de las cuerdas vocales. Cuando hace un sonido medio frito vocal y mezcla un poco la distorsión con eso, tal vez eso es más una distorsión glótica. Y después está la supraglótica, que son de estructuras que están por encima de la glotis, ¿no? Entonces, cuando usa los pliegues falsos, es una distorsión supraglótica. Y a veces puede haber una distorsión mixta, es decir, que combine más de una manera, ¿no? En este caso. Y yo creo que él tal vez hacía eso, como que combinaba un poco la distorsión. También por otro lado, yo no sé si Kurt tuvo no creo, no es una voz estudiosa a nivel que estudió técnica, no lo creo. Yo creo que le encontró su manera de cantar, entonces yo todo lo que digo de la tipo de distorsión que usa y esto y lo otro, o los efectos vocales, probablemente él capaz no lo hacía desde un lugar consciente. Él aprendió a cantar así y le gustó y listo, y funcionó y está buenísimo. Casi no abre la boca. Apenas abre un poquito lo justo y necesario para que se le formen más o menos las palabras. Muy común que cuando lo veas cantar a él esté así, con la boca bastante cerrada. Lo que no le impide activar el twang, por eso suena con bastante resonancia. Probablemente cuando vaya a notas más rotas o potentes, ahí sí tal vez lo veamos abrir un poco más la boca. Que yo creo que está como casi siempre con un poco de constricción, lo que también le genera ese ruido medio distorsionado a la voz, ¿no? Incluso cuando está con la voz limpia, la voz le sale un poquito sucia, no tiene una claridad del todo. Aparece siempre un poco ese aire que le genera un poco de la distorsión, lo cual viene más de la constricción, que sería como apretar todo un poco más. Y además con el twang, que el twang puede generar cierto aprete si no se hace correctamente. Entonces aprieta y le sale un poquito ese sonido. Y además no abre la boca, entonces claro, está todo el tracto así como bastante chiquitito. No es un cantante que vaya a cantar con la laringe muy abajo. No, me parece que más medio. La distorsión acá. ¿Vieron ahí? Me encanta ese sonido roto de él. Y los flips.
Como dije al principio, parece una voz medio con fiaca a la hora de cantar, como no me rompa las pelotas. Le da un poco ese toque de rock también en su voz, ¿no? Ojo, acá, porque después sí, en canciones donde rompe más la voz es otra historia, ahí no hay tanta fiaca, ahí hay más actividad tal vez, pero en general tiene mucho esta manera de cantar él. Ahora, a la hora de cantar no hay que estar tan suelto, se necesita cierto apoyo, soporte o actividad corporal, muscular para apoyar a la voz. Él no lo usa tanto, pareciera que está todo muy suelto, lo cual no está bueno cantar con tanta relajación, no está bueno, pero como tiene un twang que está muy presente y muy naturalizado pareciera a la hora de cantar, el twang ya le da como el soporte, entre comillas, necesario para que sus pliegues vocales se cierren. Y además recordemos de que si canta con un poco de constricción, eso ayuda a cerrar todo más. No tiene tal vez soporte en el cuerpo, pero sí lo tiene en la laringe y en la faringe, porque empieza como a estrechar todo. No es la manera más sana de cantar, esto que mencionaba recién, no lo es, pero bueno. Estamos hablando de Kurt Cobain, Nirvana, no vamos a poner a hablar de técnica vocal acá. Acá la cosa es otra. Acá el punto es lo que significó Nirvana, lo que simbolizó musicalmente, el movimiento que implicó en la música y todo lo que él como ser humano significó, ¿no? Para muchos. Obvio que no es la manera más correcta de cantar a nivel técnico, obvio que no, pero a él le funcionaba y transmitía de todo con su voz. Y eso es lo que importa al fin y al cabo. Vamos a escuchar un poquito más de este mismo Unplugged con Come As You Are. Bueno, ¿vieron acá cómo hay un poco más de polenta en la voz, podemos decir? Por eso la quería poner esta canción, porque acá ya implica un poco más de cuerpo en la voz. Twang, distorsión, flips, amo esa fórmula que tenía él. Hay algo que me parece interesante decir. La voz se escucha como muy humana, vamos a decir, en el sentido de que obviamente en la época no era común hacer, los retoques de afinación surgieron creo que mucho después en realidad, que esto es del 93, y los retoques de afinación empezaron a surgir mucho después. Bueno, no mucho, pero algunos años después. Y es muy común escuchar a las voces de antes y escucharles cierta humanidad, dinámicas y matices que hoy en día se empiezan a perder porque es más común que se afinen las voces. Incluso los grandes cantantes afinan, ya sean con herramientas como el autotune o con herramientas tipo Melodyne, que son software de afinación manual. Entonces es común que como se están estandarizando tanto eso de afinar voces, se pierda esa cosa natural y ese error natural que una voz humana tiene, e incluso hasta un excelente cantante puede calar la nota. ¿Qué es calar la nota? Vamos a resumir diciendo que si la nota es ahí la clavo, está afinada, pero si me pusieras un software que mida dónde está mi voz, probablemente no esté 100% afinada. Hay una leve naturalidad, una humanidad, no somos robots, entonces esa nota puede escucharse afinada, pero estar por abajo o por arriba de la afinación, ¿no? A veces algunas notas están demasiado caladas, otras no tanto. Obviamente que una nota muy calada no se va a escuchar afinada, obvio. Pero en línea general no estamos siempre al 100% de la afinación como un robot. Por eso cuando alguien está muy afinado se escucha tan robótico, porque está 100% afinado y perdió toda naturalidad la voz. Bueno, ¿a qué voy con todo esto? ¡Vaya al grano, maldita sea! Que se escucha mucho en la voz de Kurt Cobain esa naturalidad y esas notas caladas que tal vez no están en un pitch 100% perfecto, algunas más que otras, algunas de hecho están bastante caladas, pero está bien, está dentro del contexto de una banda de rock. No digo que el rock se canta desafinado, pero no es que está desafinado, no. Hay leves desafinaciones caladas que son súper naturales y son humanas. Algunos cantantes la tendrán más, otros menos. Obviamente que un cantante sin entrenamiento va a tener probablemente más eso. Es dentro de todo normal y hoy se está perdiendo esa cosa humana, natural, de tanto afinar las voces, ¿sí? Entonces la escuchás a su voz y su voz tiene relieve, tiene dinamismo, porque no está retocada en ese aspecto. Acá en la zona de sus pliegues falsos está apretando para que salga ese sonido. Ocurrió algo súper interesante. Descargué una pista a capela de The Man Who Sold the World y la pasé por este software de
afinación que me va a mostrar las notas cantadas. Y vamos a ver cómo era normal que Kurt esté, dentro de todo, medio calado, como dije en algunas notas, pero que igualmente sigue sonando bien. Que desafine un poquito alguna nota o que la cale un poco no le quita la musicalidad y lo buen intérprete que era. Bien, entonces, esto es la toma en este numerito de acá. Para que una nota esté 100% afinada, que la nota esté en 0. Entonces, vean, acá lo que importa es este numerito. Está en 20, más 20. Podemos decir que de 0 a más 10 o menos 10 está afinado algo. Ahora, si ya me paso mucho de eso, sí está calada la nota. Entonces acá vemos que está un poco calada la nota, está en más 20. Pero no importa, es parte de la humanidad de la voz también. Y acá también, 34. O sea, nada, lo que voy con esto es que esa voz estaba calada muchas veces, pero igualmente en la interpretación que él tenía y la musicalidad era mucho más grande que cualquier otra cosa. Bueno, chicos, hasta que hemos llegado con la reacción del día de hoy. Espero que la hayas disfrutado. Por mi parte la disfruté mucho. Quiero seguir haciendo reacciones de este estilo, de este tipo de cantantes. Así que ya sabes, en comentarios me puedes dejar a quién te gustaría que analicemos. Por hoy me voy. Nos vemos la próxima. Chau, chau.